Hello, good morning, good afternoon, good evening, everyone. So here we are to start in feedback number 12. Today is Thursday, June 9th, 2020. Do in the quote for motivation for you. Dice, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto no puede remediarse, falto de amor a mí mismo, cuando en el intento de complacerte me traiciono, intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente tú eres. Tú eres tú, yo soy yo. Esta es una frase de Fritz Perls, un gran psicólogo, un gran maestro, en lo que se refiere a las relaciones personales. Y básicamente lo que dice es esto, ¿no? Nosotros no es algo bueno que nosotros cambiemos nuestra forma de ser por otra persona. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros queremos nosotros mismos, por nuestra decisión, cambiar, mejorar, qué sé yo, algún aspecto de nuestra personalidad que no nos gusta y nosotros queremos cambiar esto, está bien, pero ¿por qué? Porque yo sé que es algo que me sirve a mí como mi desarrollo personal propio. Pero si yo estoy cambiando porque otra persona quisiera que yo sea diferente, entonces me estoy traicionando a mí mismo, ¿sí? De la misma manera, como son. Obviamente, pues diciéndoles si es que hay alguna cosa que no nos gusta, mira, me gustaría que fueras así o que nos llevemos de tal manera, pero nosotros no tenemos, digamos esto, ¿no? O sea, no tenemos el derecho de estar cambiando a otra persona. Tenemos que respetar, si es que hay algo que mismo no nos gusta, pues alejarnos de esa persona, ¿no? Porque no estamos atados, no hay ataduras. Eso es, mis queridos chicos, reflexionen un poco en esto, ¿no? Sí, the last week. Students will understand that the dynamics among the environment, living things, and the role that human beings play in caring for this interrelation. Corners of its possible deterioration. What's the value of the week? Nature care, el cuidado de la naturaleza. Topic, pollution. Topic, humans and environment, los seres humanos y su medio ambiente. Threat or skill is reading. Okay, continue. Let's continue a little bit. Okay. One moment, please. Let me share the presentation. Where is it? It's here. Okay. Sorry. Okay. So, I sent you a song, una canción de Michael Jackson's song about the nature. Here we have some phrases about that song. ¿No? What about sunrise? What is sunrise? Es cuando el sol se levanta, ¿no es cierto? What about rain? ¿Qué pasa con la lluvia? What about all the things that you said we were to gain? What have we done to the world? Look what we have done. Okay, we have different phrases. Cogí las que me llamaron a mí un poco más la atención, ¿no? I can't even breathe. Ni siquiera puedo respirar. What about us? What about apathy? ¿Qué es sobre nuestra apatía, no? What about us? Okay, here you have different phrases. Y eso es importante reflexionar porque parece que fuera un cliché, ¿no es cierto? Es como que decimos, sí, hay que cuidar la naturaleza, sí, que esto, que el otro, pero realmente casi que no lo hacemos mucho, ¿no? Casi que no lo hacemos realmente mucho. Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para realmente ser parte del cambio que necesita la sociedad para cuidar mejor a la naturaleza? Okay, let's go to the next one. Okay, here is the passage. Okay, I'm gonna now make the translation of this. Let me move a little bit the video. Yes. Okay, it says, there are lots of environmental problems nowadays. Hay muchos problemas ambientales en nuestros días. Mainly because of pollution, principalmente debido a la contaminación. It is the contamination of air, water, and soil by different materials that interfere with human health and quality of life. Es la contaminación del aire, del agua, del suelo, por diversos materiales que interfieren con la salud humana y con la calidad de vida. The emissions for industries and engines, including cars, are big causes of air pollution and simple things that we do at home. Las emisiones desde las fábricas, ¿no? Desde todo lo que son fábricas en general, y también las manufacturas, engines, manufacturas, including cars, incluye los carros, son las grandes causas de la contaminación del aire. And simple things that we do at home, y las cosas simples que también hacemos desde la casa, like using aerosols, como usar los aerosoles, los sprays, have bad effects on the ozone layer, tienen efectos
malos sobre la capa de ozono, which protects life on Earth from ultraviolet radiation. La capa de ozono, la cual es la que protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta. Water is also suffering from pollution by domestic, municipal, and also industrial waste. El agua también está sufriendo de contaminación por el uso doméstico, el uso municipal, ¿no? En los municipios y también el uso en lo que es el desperdicio, la basura industrial. It is up to us to stop damaging the environment. We should be environment friendly. Está en nosotros detener el daño del medio ambiente. Nosotros deberíamos ser amistosos con el medio ambiente. Okay, this is the reading, right? The task 2 was about match the meaning with the corresponding word of phrase. So here you have the word, in this column is the word, and here in this other column is the meaning. So in the case of pollution, right, we have to match. What is pollution? Okay, let me see. Okay, pollution is here. A with 4, the act of process of polluting of the state of being polluted, especially the contamination of soil, water, or the atmosphere by the discharge of harmful substances. B, I told you before, no, the engines. What are these? So, let me see. A machine that converts energy into mechanical force or motion. Right? Okay, then we have aerosols. Okay, it's this one. A suspension of small particles in a gas. The particles may be solid or liquid or a mixture of both. Okay, another one, ozone layer. It is number 5, region of the stratosphere containing relatively high concentrations of ozone. And finally, we have waste. Waste goes with number 2, waste materials such as garbage, refuse, rubbish, and trash. Son los diferentes tipos de basura. Waste sería desperdicios. Okay, that was the first passage. En esta ocasión, el Ministerio de Educación nos ha mandado 2 lecturas, ¿no? Entonces, esta fue la primera lectura. Let's move on the second passage. It says, humans and environment. Human beings have a profound impact on their environment. Los seres humanos tenemos un impacto profundo en su medio ambiente. Because they are constantly building and developing. This impact is not always good. Porque ellos constantemente están construyendo y desarrollando, y este impacto no siempre es bueno. As humans claim land for their own purposes, así como los seres humanos reclaman la tierra para sus propios propósitos, animals sometimes lose their habitats. Los animales muchas veces pierden sus hábitats. With nowhere to live, y no tienen dónde vivir. They can become extinct. Se pueden extinguir. This can happen to bacteria, plants, insects, animals, and even indigenous people. O sea, puede ocurrir desde los seres más microscópicos, ¿no? Las bacterias, luego las plantas, insectos, animales y también las comunidades indígenas. And habitat may not be entirely destroyed, but may still be fragmented or broken into pieces. Un hábitat puede no necesariamente estar completamente destruido, pero puede todavía estar fragmentado o segmentado en piezas. This can force creatures to move to habitats that are already occupied. Esto puede forzar a los animales, ¿no? A ciertas criaturas a moverse a hábitats que están ya ocupados, which can put stress on the availability of food and water, lo cual pues les pone en un estrés, ¿no? En una preocupación con respecto a la posibilidad, ¿no? De que haya comida y de que haya agua. It becomes a problem as rainwater washes away the rich topsoil. The area can become hot and dry. O sea, se hace un problema debido a que ya de por sí con la lluvia, ¿no es cierto? Cuando ya se quita todo, los árboles y todo eso, pues con la lluvia lo que hace es
simplemente mandar todo, eh, todo lo que es del suelo, ¿no? La riqueza que hay en el suelo. And the area can become hot and dry, y el área puede hacerse caliente y seca, porque una vez que ya no hay árboles, pues entonces eso tiene un efecto súper fuerte en lo que es el suelo. And the change in microclimate, y el cambio en el microclima, can be another reason why the species that live there become extinct. Puede ser otra razón por la cual las especies que viven ahí se pueden extinguir. And human development, especially for purposes of mining and oil extraction, can also cause pollution. El desarrollo humano, especialmente para los propósitos de la minería, la extracción de petróleo, pueden también causar contaminación. Okay, it says, here you had to analyze, aquí usted tenía que analizar, you had to analyze and identify the conflict. Here, as you see, you have the three sentences, 1, 2, and 3. And here you have in the different columns another questions. For example, who is the protagonist? Who or what is the antagonist force? Is the conflict internal or external, or what kind of conflict it is, right? So in the first one, let's go back so you can see. The first conflict, conflict 1 says, human beings have a profound impact on their environment. Who is the protagonist? Human being, right? Who, what is the antagonist force? O sea, ¿quiénes están en, digamos, de forma antagónica, ¿no? Como decir, al frente de esto. Si aquí está human beings, acá sería the nature, ¿sí? Porque es como que el hombre y la naturaleza luchan por un espacio. Is the conflict internal or external? ¿Es el conflicto interno o externo? Diríamos acá que se trata de un conflicto externo. What kind of conflict it is? ¿Qué tipo de conflicto es? Este es un conflicto, en este caso, ¿no es cierto? Related to nature. Is a conflict related to nature, right? Okay, let's go back to number 2. What is the problem number 2? A habitat may not be entirely destroyed, but may still be fragmented or broken into pieces. Okay, who is the protagonist here? Is the nature, ¿no es cierto? La naturaleza es la protagonista de este problema. And what is the antagonist force? The human being, el ser humano sería. Is the conflict internal or external? También sería un conflicto externo porque tiene que ver con lo que, pues, digamos, el ser humano busca ganar el espacio a la naturaleza. And what kind of conflict it is? ¿Qué clase de conflicto es este? Podríamos decir que es un conflicto de supervivencia, ¿sí? Survival conflict. ¿Por qué? Porque tienen que ellos luego cambiarse, buscar otro hábitat, lo que les trae un estrés y ese tipo de cosas, ¿no? And the third one, number 3, problem number 3, human development, especially for purposes of mining and oil extraction, can also cause pollution. So in number 3, who is the protagonist? Okay, look, humans, right? Humans. What is the antagonist force? The nature, porque aquí estamos siempre, ¿no? El protagonista es la naturaleza y, digamos, el antagonista es el ser humano, o si no al revés, el protagonista es el ser humano, el antagonista es la naturaleza. Is the conflict internal or external? Again, nuevamente, creo yo, sería external porque estamos en un conflicto entre dos partes diferentes. And what kind of conflict it is? ¿Qué clase de conflicto es este? Is related to the soil extraction. Es relativo a la extracción de lo que hay en el suelo. En este caso, como decía, mining, que es la minería, y también estaba oil extraction, que es la extracción del petróleo. Ok, si usted realizó de esta manera, con sus propias palabras, está bien, ok? Okay, the task number 5, sorry, it says research on internet and copy and paste 3 pictures related to something you would like to do with recycled things. Ok, aquí, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Usted tenía que investigar, buscar un poquito en internet y copiar y pegar 3 fotos relacionadas con algo que usted podría hacer para mejorar, ¿sí? Para reciclar.
En ese sentido, pues mire, aquí tenemos un ejemplo. Aquí están unas botellitas recicladas que sirven para hacer un adorno. Ok, I want to show you, y por eso hicimos hoy la clase aquí en la terraza. ¿Por qué? I want to show you, I don't know if you can see. Look, here we have a plant. I don't know if you can see. And here I have a bottle. Esta es una botella que yo la reciclé. Y como pueden ver, tiene dentro pétalos secos de rosas, ¿sí? Aquí está una, is one, and here is the other one. As you can see. Ok. ¿Sí? Entonces no hace falta desperdiciar las cosas cuando se puede reciclar. Ok, look, here I have some plants. Let me show you the plants. Okay, look, these are also recycled bottles of water. Son las botellas recicladas del agua. I have here another one that is here and a third one that is here, right? Okay, you can see if you want, this is my terrace. Tengo esta terracita. And in my case, for example, I also like recycling. So there are different ideas. This one, the bottles I just showed you. And here, for example, here it is a place or is a thing made with old tires. And here you can put plants, different plants, and looks like a pilot or a fountain, something like that. And here is another example of recycling. It is very interesting because this is a couch, un sofá. Yes, it is a couch. Done with recycled plastic bottles, as you can see. Okay, here you have more ideas. Como algunas veces comentaba, el hecho de no tener dinero no puede quitar nuestra creatividad. Incluso si tenemos buen gusto, pues se pueden reciclar las cosas, hacerlo bonito y no estar con un montón de cosas viejas y rotas y feas que incluso nos traen mala energía. Miren acá, this is a wardrobe, un guardarropa hecho con pallets. Miren las cajitas, las que en el mercado nos sirven para las frutas y ese tipo de cosas, pintaditas, arregladitas. Y mire, una persona que tal vez no tiene para comprar un armario más bonito, elegante, un walk-in closet o alguna cosa así, pero una persona creativa, una persona que le gusta el orden, la limpieza, algo bonito, ¿no? Okay, here again, another idea with old tires. You can put here some flowers or plants. No hace falta comprar maceteros de 30, 40 dólares, ¿no? Reciclar, pintar, ubicar bonito y poner, puede quedarle un hermoso jardín. Okay, here, these are examples of tiny houses. Estas son las conocidas como las casas pequeñitas, tiny houses. Son casas a veces hechas como en este caso con madera, o acá con containers, pero bien elaboraditas, bien pintaditas, bien hechitas. Yo sé que en la generación de ustedes es un poquito más complicado, tener una casita propia no es tan fácil. Sería bueno que ustedes estudien, sigan adelante para que puedan comprar un terrenito, si es que saben que en su familia tienen un terrenito. Y estas opciones se están dando mucho últimamente. Son casas que tienen lo necesario, lo básico, no son muy grandes, pero lo importante no es tener, sino ser. Acuérdense de eso, chicos. Lo más importante no es tener. Es importante en el sentido, digamos, tener algo es importante en el sentido de seguridad, de estar en su espacio propio y eso. Pero de ahí, pues, lo más importante es ser. Entonces, mientras usted pueda tener su independencia, pueda comprarse un terrenito, hacer una casita así, en caso de que no pudiera tener acceso a algo más, que obviamente sería lo ideal. Miren, acá está, this is a bed, una cama hecha con pallets, un colchoncito, no se ve feo, se ve más bien muy hermoso, estilo rústico. Acá tenemos el swing, es un columpio, igual estilo rústico, como usted ve, se pone un colchoncito, una cosa muy bonita. Igual acá, mire cómo está, as a table, mire una mesita de centro con una planta, queda espectacular. Igualmente acá, ok, this is a patio, un patio, de la misma forma, ¿no? Hecho con pallets. Okay, my dear students, if you have questions, let me know. Remember that we have our class the next Thursday.
So if you have questions, you can ask related to vocabulary, grammar, o alguna cosa que no haya comprendido. Okay, thank you very much and see you the next class, right? And remember to recycle. Remember that you can be very creative and you can do a lot of things. Thank you very much and goodbye.